Vamos a hablar hoy de la pintura del Trecento italiano, fundamentalmente del más grande de los pintores del Trecento italiano, y podríamos decir de uno de los más grandes pintores del arte universal, el Giotto. El Giotto, según Dante y según Vasari, hizo posible el Renacimiento, es decir, hizo posible la pintura tal como la concebimos hoy, una pintura con la tercera dimensión, con la perspectiva tan característica del Renacimiento. Bueno, pues cuando uno visita Florencia se percata de que es el lugar donde se debía dar el Renacimiento. ¿Por qué? Porque Florencia es una ciudad que en el XIII está bien resguardada dentro de sus muros, abriga numerosas y bellas casas, iglesias, monasterios y catedrales. Además, es una época donde la creatividad, donde la construcción, donde las artes adquieren un grandísimo desarrollo. Y quizás este es el momento en el que de este afán de mejorar lo que ya existe y de hacer todo más suntuoso será el que hará posible la aparición del Renacimiento allí. Bueno, hay construcciones maravillosas en este momento que se están iniciando en Florencia, que son como Santa Croce, Santa María Novella, Santo Espíritu, la iglesia de San Michele, el Palacio del Capitano del Popolo, el Palacio dei Priori, la catedral, que se llamará luego Santa María dei Fiori. Aquí vamos a ver la primera de todas ellas, una serie de pintores, de artistas que van a estar en este momento en el mundo florentino. Van a ser Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, el Giotto. Hay una característica que parece que esto va a impedir que el gran desarrollo que va a tener Florencia en este momento, y es que en 1348 la peste bubónica asola esta ciudad, pero parece que el afán creativo, el afán artístico va a perdurar y la pintura va a adquirir un grandísimo nivel. Esta es la iglesia de Santa María Novella, uno de los monumentos que nacen en este momento. Esta es la Santa Croce, esta es el Espíritu Santo, en la parte de su fachada, y dentro de su sacristía este maravilloso Cristo de Miguel Ángel. Esta es la iglesia del Sol San Michel, que aparece sobre un antiguo granero. Por dentro la iglesia de San Michel, que mantiene todavía su estructura gótica. Este es el Palacio del Bargello, donde se encuentra la mayor colección de escultura de todo el Renacimiento. Por dentro el patio maravilloso del Palacio del Bargello. El Palacio de la Signoria, junto con la logia también de la Signoria, que encontramos aquí, que es el centro de la ciudad de Florencia. Bueno, y la gran catedral de Santa María dei Fiori, obra de Brunelleschi, la cúpula de Brunelleschi, y el campanile del Giotto. Bueno, Arnolfo di Cambio es uno de los artistas que pululan en aquel momento por la ciudad. Otro va a ser Andrea Pisano, que va a ser el autor de la primera, de las 3 puertas que adornan el baptisterio. Esta es de Andrea Pisano y las otras 2 son de Ghiberti. Esta que estoy señalando es la Puerta del Paraíso, la segunda puerta de Ghiberti, que fue la que realmente dio inicio al Renacimiento en el 1401. Esta es la puerta de Andrea Pisano, que estaba dedicada a la vida de San Juan Bautista, y este es uno de los casetones de la puerta de Andrea Pisano, que vemos como tiene el casetón con el borde lobulado, que luego desaparecerá ya en la puerta de Ghiberti. Bueno, este es el Giotto, el gran personaje que estábamos diciendo, que da origen a la pintura tal y como la concebimos hoy. Este Giotto pues va a nacer en el año 1267, quizá en la ciudad de Florencia. Lo que sí es seguro que muere en Florencia en 1337. Bueno, pues vamos a verlo, su primera obra. Su primera obra la va a hacer como alumno de Cimabue. Van a ser la vida de San Francisco en los frescos de la Basílica Superior de Assisi. Esta, ya hemos dicho, ha ido a aprender con el Giotto ha ido a aprender con Cimabue, y él va a pintar en esta basílica la vida de San Francisco. Se trata de 28 escenas sacadas de la leyenda mayor de San Buenaventura, y es la biografía del santo. Ya hemos dicho que Vasari dice que no todo es del Giotto, aunque realmente muchas de ellas son absolutamente de él, otras son de parte de él y su escuela, pero la traza siempre ha sido suya. La historia de San Francisco no se inicia con su nacimiento, sino desde su juventud. La secuencia empieza por la parte derecha, por la primera parte derecha, y termina en la 28ª escena de la parte de la nave izquierda, es decir, que va dando la vuelta en todo el friso alrededor de la nave. Bueno, la iconografía se puede dividir en 3 ciclos. El primer ciclo, que se inicia en la parte derecha, que es la conversión y la aprobación de la regla.
el segundo ciclo, que es el desarrollo de la orden hasta la muerte de San Francisco, y el tercer ciclo, que es las exequias y la canonización del santo, incluidos sus numerosos milagros. Aquí tenemos, por ejemplo, el principio de San Francisco parte su capa para compartirla con un pobre. Vemos ya aquí la profundidad un poco todavía primitiva, pero ya vemos la tercera dimensión, características de estas rocas de la arquitectura, de la pintura del Giotto. Aquí vemos también estas arquitecturas que realmente todavía no son formalmente perfectas, pero sí que dan sensación de profundidad. Y lo que está contando aquí es San Francisco, que se desprende de sus bienes, está entregando su ropa porque se quiere consagrar a Dios. Aquí vemos también el homenaje que le hacen le tiran las alfombras a un simple hombre porque está ya tocado de la santidad. Y vemos también al fondo estas arquitecturas góticas, todavía un poco renacientes, que ya empiezan a dar la profundidad de la pintura del Trecento. En esta vemos quizás la escena de las más famosas, San Francisco que habla con los pajaritos, porque él entendía que eran hijos de Dios y por tanto era fundamental hablar con ellos. Aquí tenemos el éxtasis de San Francisco, su visión de Dios, que entra en ese Dios le acompaña y le bendice su obra. Esto es como San Francisco entiende que la Iglesia necesita que se refuerce la fe, porque los pilares de la Iglesia se están moviendo y entonces está viendo cómo la Iglesia está empezando a derrumbarse. Estos son uno de sus milagros, cuando resucita un niño que ya ha sido enterrado. Hay varios milagros contando la vida de San Francisco. Esta es la expulsión de los demonios de Arezzo. Es quizá uno de los más bellos recuadros de esta iglesia de San Francisco de Asís, donde aparece esta escena de los milagros que han contaminado la ciudad de Arezzo y el santo la está bendiciendo. Esto es el San Francisco ante el sultán para defender la fe, para defender a sus hermanos de la obra, los franciscanos, y está ante el sultán que quiere castigarlos. Esta es ante el Papa Ambrosio intentando pedir una licencia para fundar la orden. Ahora ya es cuando el Papa Inocencio III aprueba la regla de la orden y se funda, Francisco funda la orden de los franciscanos. Aquí tenemos a San Francisco recibiendo los estigmas de Cristo como persona santificada. La muerte de San Francisco. Y aquí tenemos las exequias de San Francisco y la ascensión a los cielos. Su aparición después de muerto al capítulo de Arles. Y aquí tenemos el llanto de las clarisas ante San Francisco muerto. Bueno, ya después de pasar estas escenas tan maravillosas pintadas por el Giotto y su escuela en la iglesia, en la Basílica Superior de San Francisco de Asís, vamos a ver uno de sus crucifijos que recuerdan muchísimo a los de su maestro Cimabue. Este es el Cristo de Santa María Novella, Catedral Altar Mayor de Santa María Novella, esta iglesia que hemos enseñado, donde tiene el ábside pintado por el Ghirlandaio. Bueno, pues aquí vemos a la Virgen y a San Juan, a la Virgen y a San Juan Evangelista acompañando a un Cristo ya más maduro de forma, pero que recuerda muchísimo a los que vimos el día pasado de Cimabue. Bueno, quizá la obra más importante y la que más nos emociona a todos es la pintura de la Capilla Scrovegni de Padua. Es una de las obras más significativas, la pinta entre 1303 y 1305 para pedir la salvación del banquero Enrico Scrovegni. Enrico Scrovegni parece que en su vida como hombre de finanzas ha cometido algunos abusos y entonces su hijo encarga esta capilla para ayudar a la salvación de su alma. Se la encarga es una capilla sencilla que le encarga al Giotto que la decore. Bueno, y lo que encontramos aquí es una de las maravillas de la pintura universal. Esto es, aquí vemos al hijo como está haciendo esta entrega de la capilla a la Virgen, a San Juan y a Cristo. ¿Para qué? Para que perdone a su padre por las faltas que ha cometido. Bueno, esta es la capilla, entrando lo que se ve es esto, al fondo el juicio final, y luego en 3 niveles, la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su vida pública, hasta su muerte. En la parte de abajo, una serie de grisallas con las virtudes cardinales y teologales. Un cielo como estrellado, con unos tondos, hablando también de figuras de profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, el juicio final, la vida de Cristo en 3 niveles, el nacimiento, en la vida pública y la muerte, en la parte de abajo las grisallas contando las imágenes de las virtudes cardinales y teologales. Aquí vemos por el juicio final, Cristo en la mandorla, con
los salvados, los condenados y el coro celestial. Y aquí van apareciendo escenas de la vida de Cristo, desde el nacimiento de la Virgen hasta el nacimiento del niño Jesús, la presentación en el templo, el beso de Judas, la Santa Cena. En el primer capítulo, la vida de la Virgen y el nacimiento de Jesús. En el segundo capítulo, nivel, y en el tercer nivel, ya la vida pública y la muerte de Cristo. Aquí vemos por las escenas de la ascensión a los cielos. Vamos a ver algunas de ellas, todas no las podemos ver porque son muchas las escenas que se representan. Y aquí tenemos la escena del juicio final, que ya hemos comentado antes, los salvados, el cielo con la mandorla de Cristo, los salvados y los condenados. Ascensión de Cristo a los cielos, el nacimiento de la Virgen, Santa Ana en la cama recibe a la niña. Es una escena doble donde aparecen las mujeres entregando a la madre a su niña y también las comadronas lavando a la Virgen. Los desposorios de María con San José, como vemos que tiene la vara florecida. Los demás que no ha florecido su vara están muy tristes en la parte de fuera de la iglesia. Aquí tenemos el nacimiento, bellísimo nacimiento, con los ángeles anunciando a los apóstoles, a los pastores que acuden a adorar al niño. Aquí tenemos la presentación en el templo, San José con las tórtolas en la mano como presente, Santa Ana, la madre de la Virgen Simeón, que ha visto a Dios llegar y sabe que es Dios. Y aquí tenemos una representación de la sinagoga como final del principio del cristianismo y final de la vida de los judíos. Hoy de Egipto, la entrada de Jesús en el templo, en Jerusalén el Domingo de los Ramos, maravillosa entrada de Cristo en Jerusalén. Y aquí tenemos escenas ya hemos visto aquí el nacimiento, aquí vemos la escena del lavatorio de los pies, aquí vemos en la escena de la Santa Cena, es decir, aquí estamos viendo, y estas son escenas relativas a la vida de la Virgen. La Santa Cena, el beso de Judas, donde se ve dos grupos. Es una pintura que tiene una gran calidad artística porque tiene estas perspectivas abatidas con estos dos conjuntos, como dos grupos independientes, un grupo donde están los perseguidores de Cristo y aquí está San Pedro cortando la oreja del soldado y Judas besando a Cristo diciendo: este es al que tenéis que prender. En la escena de la crucifixión, San Juan, la Virgen, Santas Mujeres, Santa María Magdalena, soldados, la Verónica con la cara de Cristo, la deposición. Y aquí vemos las imágenes que os decía de las virtudes cardinales y teologales en esta grisalla que aparece en el nivel más bajo de todos de la capilla. Que las vemos todas, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, fe, esperanza y caridad. Ahí tenemos la justicia. Bueno, se debe también al Giotto una maravillosa maestra que se llama la maestra Ognissanti, porque estaba en la iglesia Ognissanti, y se encuentra en los Uffizi, es de 1310 y es descrita por Ghiberti como la tavola grandissima di nostra donna a sedere in una sedia con molti angeli intorno. Aquí la vemos, la Virgen sentada en una majestuosa silla con muchos ángeles alrededor. También nos recuerda muchísimo a las tres maestras que conocemos, la de Pisa, la de los Uffizi y la de Bolonia, la de Santa María Servi, de su maestro Cimabue. En este ya hay más desarrollo, hay más volumen en el cuerpo de la Virgen y del Niño, es decir, que realmente está perdiendo el goticismo y se está acercando a un nacimiento mucho más maduro. Bueno, y luego vamos a irnos a la Santa Croce, donde hay unas capillas. Esta es la Santa Croce, la planta de la Santa Croce. Esta es
el ábside de la Santa Croce, y estas son las capillas que adornan al ábside. En ellas encontramos desde la capilla Spinelli, todas ellas pintadas, pero vamos a fijar en tres de ellas: la capilla Bradi, la capilla Perucci, estas dos, pintadas por el Giotto, entrando al frente a mano izquierda, a mano derecha, perdón, la capilla Bradi, la capilla Perucci. Y luego vamos a ver también la capilla Baroncelli, pintada por Taddeo Gaddi. Estas son la capilla Bradi y la capilla Perucci, ambas debidas a la mano del Giotto. La capilla Bradi con la muerte de San Francisco, la capilla Perucci. Bueno, la capilla Perucci está destinada a la vida de los dos santos Juanes, a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista. Es la número 10 que decoran el frontis de la iglesia de la Santa Croce. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es el nacimiento de San Juan Bautista. Se lo están anunciando a Zacarías. Zacarías es un sacerdote que está en el templo. Le están diciendo que va a tener un hijo. Él no lo cree porque realmente piensa que su mujer es muy mayor y no puede tener ya un hijo. En esta escena vemos el nacimiento de San Juan Bautista. Aquí vemos el nacimiento de San Juan Bautista. Y aquí tenemos Santa Isabel, la primera de la Virgen, va a tener a una edad de 70 años a un hijo, a Juan Bautista. Y aquí tenemos a Zacarías. Zacarías no creyó que su mujer pudiera tener un hijo y entonces Dios le castigó. Le quitó la voz, se quedó mudo. Y en este momento es un momento muy entrañable. Las mujeres están presentando al niño que ha nacido. Le preguntan: Zacarías, ¿cómo quieres que llamemos a tu hijo? Y Zacarías, como no puede hablar, escribe con un lápiz en una pizarra: quiero que le llaméis Juan. Y será Juan el Bautista, porque tendrá como misión bautizar a Cristo, será el precursor de Cristo. Aquí tenemos la muerte de San Juan Bautista. Acordaros de la escena de Salomé, Herodías, después de su baile, que le pide como regalo la cabeza de San Juan Bautista. Y aquí vemos cómo le presentan en una bandeja la cabeza de San Juan Bautista. Es decir, estaba encarcelado y ella decide cómo era, porque ha dicho que su madre era una mujer de una vida poco ejemplar. Esta es la ascensión de San Juan Bautista. Después de muerto y decapitado, asciende a los cielos. Esta es la capilla la capilla Perucci, que hemos dicho que estaba dedicada a la vida de San Juan Bautista. Y esta es la capilla Bradi, que habla de la vida de San Francisco. Es decir, aparece una evolución importante con respecto a la anterior. Vamos a ver, aparecen 6 escenas y 4 imágenes de santos: Santa Clara, santos desconocidos, una de ellas Santa Clara, y aquí aparecen escenas de la vida de de San Francisco de Asís. Vamos a verlas. Empezamos por aquí, por la de arriba, y vamos a ver en esta la renuncia a los bienes, que ya hemos visto una imagen muy semejante en la capilla, en las pinturas del Giotto de la capilla superior de la Basílica de Asís. Esta es, aquí vemos la segunda, aquí, que es la aparición en Arles, que también la hemos visto en Asís, de San Francisco después de muerto al grupo de franciscanos del convento de Arles. Y esta es la aprobación de la regla. Nos volvemos atrás para comprobarlo. Aquí tenemos la aprobación de la regla, que está aquí, y ahora vamos a ver ante el sultán, la aprobación de la regla, la prueba de fuego ante el sultán. El sultán quiere saber la verdad, y entonces dice que someterse al fuego. Y entonces, para que llegue a la verdad, el que no se quemará. Y entonces los franciscanos se someten al fuego, mientras que los árabes salen huyendo porque saben que no son portadores de la verdad. Aquí vemos la muerte de San Francisco. Esta está un poco deteriorada, aunque lo que se conserva mucho mejor que la anterior. Mirarlo como mucho mejor, porque está tapado durante un tiempo. Este era un sarcófago que estaba adosado a la capilla, y al retirar el sarcófago se ha visto la belleza de la pintura de la muerte de San Francisco. Y esto es las escenas de las visiones de la ascensión de San Francisco. Es decir, estamos viendo visiones de cómo San Francisco sube a los cielos. Esta es Santa Clara, una de las imágenes que estaban en el frontis de la capilla Bradi. Luego Taddeo Gaddi es un alumno y un seguidor de Giotto, y es el que diseñó el Ponte Vecchio, no que hizo, sino el que diseñó el Ponte Vecchio. Y es un pintor que va a pintar también en una de las capillas de la Santa Croce, la capilla Ghini. Esta
Su iconografía va a ser las vidas de la Virgen y de Cristo, y la vamos a ver en una serie de frescos. Aquí la vemos, la capilla Winnie, es la capilla 11, esta hemos visto la 9, la 10 y la 11, la capilla Brady, que es la que habla de la vida de San Francisco, la capilla Perucci, que es la que hablaba de los Santos Juanes, y ahora vamos a ver la capilla Winnie, que habla de la vida de la Virgen y de Jesús. Aquí la tenemos, aquí tenemos la visitación de la Virgen, es el primer Santa Isabel. Vamos a verlo. Arriba de todo, perdón, tenemos aquí, en esta imagen, la anunciación a los pastores de que el nacimiento del niño Jesús. Aquí tenemos el encuentro en la Puerta Dorada de San Joaquín y Santa Ana. Este es el momento en que se engendra la vida de la Virgen. Y aquí aparece un poco descontextualizado el nacimiento de la Virgen. El nacimiento de la Virgen, Santa Ana, el nacimiento de María. Cuando veáis un nacimiento con una mujer acostada, no es el del niño Jesús, por supuesto, que nació en el portal de Belén, sino el de la Virgen, nacimiento de la Virgen y el encuentro en la Puerta Dorada. Este es el encuentro entre San Joaquín y Santa Ana, que será el momento que van a concebir el nacimiento de María. Esto es la presentación en el templo de la Virgen, esas vienen las escaleras del templo, y esto es los desposorios. Aquí vemos a la Virgen y a San José, que están siendo bendecidos en sus desposorios. A la parte de arriba encontramos los 4 evangelistas coronando esta capilla, donde se cuenta la vida de la Virgen a un lado y la vida de Jesús al otro lado. Esta es una de las escenas que aparece este pequeño trampantojo que evoca estos elementos que se utilizan en la consagración en la Santa Misa. También hay de Todi, un maravilloso árbol genealógico en el cenáculo de la iglesia de la Santa Croce. Es decir, hemos visto el primer nacimiento de esta pintura en la que la tercera dimensión va a empezar a ser protagonista, cuyo representante más importante va a ser el Giotto. Bueno, pues hay también un políptico que se llama el políptico Baroncelli, que también se encuentra en la Santa Croce, que es obra del Giotto y Taddeo Gaddi, su alumno. Representa la coronación de la Virgen rodeado de ángeles músicos y un busto de Cristo rodeado de San Juan Bautista, San Francisco y San Onofre. Ahí lo tenemos, el políptico Baroncelli, que se encuentra en Santa Croce, obra de Taddeo Gaddi y de su maestro, el Giotto. La Virgen, la coronación de la Virgen, rodeada de santos, y la parte de abajo Cristo, rodeado también de santos. Bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias.